Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Vázquez y soy parte de la Sociedad de Alumnos Prisma. Y el día de hoy tengo el gusto de presentar al ponente, que es Michelle Rodkin. Michelle Rodkin es exalumno de la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Es fundador de Rodkin Arquitectos, una firma que se distingue por una aproximación profundamente interdisciplinaria, colaborativa y visionaria, capaz de entrelazar diseño, tecnología, experiencia urbana y bienestar social. Su obra, tanto en México como en el extranjero, explora nuevas formas de habitar y de encontrarnos, siempre con una actitud crítica frente a los retos contemporáneos de las ciudades. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentra el Foro Boca en Veracruz, la Cineteca Nacional Siglo XXI, el Tori Tori Polanco, así como desarrollos y colaboraciones internacionales que evidencian una práctica abierta al diálogo entre creatividad, innovación y responsabilidad espacial. Su trabajo ha sido ampliamente publicado y premiado y ha colaborado con firmas y empresas globales que ven en él una voz sólida para imaginar el futuro. Rodkin también se distingue por su visión pedagógica y su interés constante en la formación de jóvenes arquitectos y arquitectas, a quienes impulsa a pensar más allá del objeto arquitectónico y enfocarse en la experiencia humana, el impacto social y las posibilidades transformadoras del diseño. Para la comunidad de la Universidad Iberoamericana, para todas y todos quienes formamos parte de la licenciatura en Arquitectura, la presencia de Michelle Rodkin es especialmente significativa por varias razones. Porque representa una arquitectura comprometida con el contexto, con la gente y con la ciudad. Porque su práctica cuestiona lo establecido, busca el bien común y abre espacios para nuevas formas de participación, creatividad e innovación. Y porque su forma de entender el ejercicio arquitectónico resuena profundamente con los valores jesuitas, la mirada crítica, la reflexión ética, el trabajo con y para los demás, la responsabilidad social, la búsqueda de justicia y la convicción que las disciplinas deben servir para transformar positivamente nuestro entorno. Hoy lo recibimos en la Ibero como un creador que inspira, que provoca preguntas, que impulsa a nuestra comunidad a mirar más lejos y actuar con mayor compromiso. Bienvenido, Michelle. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, qué bonita introducción, de verdad. Casi siempre leen un currículum que se vuelve horrible. Muy bonita, gracias. Gracias a los que están aquí en exámenes en estos días festivos de final de año. Y bueno, para mí es un honor estar aquí presente. Gracias por la invitación. Muy emotivo entre colegas, amigos, alumnos, profesores, la escuela. Volver a ver de repente el inmueble con el que estuviste conviviendo durante tantos años de existencia. Pero creo que lo más importante para mí, digo, aparte del agradecimiento y poder venir a presentar y platicarles un poquito del trabajo, creo que lo más interesante que me pasó en la Ibero fue pues, los diálogos entre amigos, los diálogos, las pláticas con mis amigos que eran cineastas, chefs, diseñadores gráficos, filósofos, y donde cada vez me doy cuenta de lo importante que es imaginar. Lo damos por hecho, la mayoría de la gente no se atreve a imaginar o no siente que sea un poder importante, y para mí cada vez es más importante volver a reforzar que el poder de imaginar es lo único que va a hacer estos cambios que tanto deseamos como humanidad. Y hablo del poder de imaginar en una cultura que ha perdido profundidad y sentido, porque para mí lo que antes representaba la cultura, que era esta cuestión como de que nos movía como humanidad, filosofía, letras, cine, arte en general, hoy se ha vuelto una cosa como bastante superficial. Hay este término que le llaman la cultura casinificada, que significa que la cultura se convirtió en casino, donde un presidente puede ganar una elección y parece que es Elvis Presley en Las Vegas, ¿no? Y la arquitectura como una herramienta de transformación. Digo, para los que no son arquitectos que estén aquí, no solo la arquitectura, o sea, el arte en general tiene este poder de transformar. La idea de que la cultura se ha convertido en un casino implica que se volvió una mercantilización o ludificación superficial de la expresión cultural, donde la profundidad y la autenticidad se intercambian por espectáculo, lucro y gratificación instantánea. La cultura debe de reconectarse con sus raíces, priorizando el significado sobre el entretenimiento, la regeneración sobre la extracción y la comunidad sobre el individualismo.
La cultura convertida en casino, donde lo simbólico se vuelve espectáculo, lo colectivo entretenimiento y lo profundo una apuesta por atención instantánea, no es un fenómeno moderno aislado, es la consecuencia de lo que ya Nietzsche ya venía diagnosticando desde hace tiempo, la caída de los valores supremos. Hoy si platican entre ustedes, de repente cuando hablamos de valores, es más, la gente te voltea a ver así de ¿valores? Como ¿qué pasó con los valores de todo lo que está sucediendo? Esta caída de ya no creemos en el sistema educativo, ya no creemos en el sistema religioso, ya no creemos en sistemas financieros. Y esta caída, no es nada nuevo, como lo estaba mencionando. Cuando dejamos de creer en fines trascendentes, en propósitos comunes y en verdades que nos anclan, todo se vuelve un juego. Por eso hablo que la cultura se ha ido como haciendo muy superficial, porque está perdiendo esta profundidad. Y este no es un juego sagrado como los rituales ancestrales, sino un juego de vacío, donde el valor no está en lo que se crea, sino en cuánto impacto genera. El nihilismo, en palabras de Nietzsche, aparece cuando el para qué desaparece. Hemos perdido ese sentido, ese vértigo de para qué hacemos esto. Antes había como mucha seguridad en el futuro, cada vez hay menos, cada vez estamos como más, ¿qué va a pasar? Que antes podíamos pronosticar mucho más en el tiempo, ahora ya no. Solo queda este vértigo de lo inmediato. Hoy esa falta de sentido se disfraza de cultura popular, de algoritmo, de trending topic, pero el vacío es exactamente el mismo. Lo que antes fue tragedia griega, canto colectivo, mitología, hoy se resuelve en likes, apuestas simbólicas y gratificación fugaz. Y no estamos viviendo algo nuevo, estamos repitiendo en otro escenario, en otro momento en el tiempo, con nuevas luces, la misma caída de esos valores. Y tal vez el primer acto de resistencia sea reconocerlo y crear desde otro lugar. Por eso un poquito, esta plática es un poco esa reflexión de desde dónde estamos creando, desde el individualismo y el arquitecto y el ego de hacer sus proyectos, o en esta como pelea colectiva de peleemos por la cultura, entender que el poder de imaginar es una manera de resistencia. En un mundo donde la cultura se apuesta y se vuelve sentido, se disuelve su sentido, se vuelve espectáculo, esta amenaza del nihilismo es el telón de fondo. O sea, ya había pasado, como les mencionaba antes, y el arte es asimismo el poder único para salvar al individuo del dominio de la muerte. Y de la muerte me refiero anestesiados, muerte en vida. O sea, estamos así, todo el mundo le llamo yo la swipe generation, donde todo lo vas pasando si ya te aburrió algo y no hay paradera, ¿no? Ese scrolling se vuelve infinito. El arte se vuelve el único remedio contra la experiencia individual de la muerte. Ya se hablaba desde Guy Debord y su Naked City, o sea, él hablaba de los geógrafos que esculpen, dibujan y escriben, pero luego también hablaba de la psicogeografía, que es el deambular con intención. El ya no venía en la calle en automático, sino volver a deambular, volver a sentir, volver a entender y a recuperarnos primero como seres humanos, de que podamos sentir más, que chequemos nuestro nivel de cómo estamos percibiendo el mundo y que cambiemos, ¿no? Porque estamos viviendo en este mundo con tanta información que no hay manera de parar. Estamos en esta como, todo el mundo se sabe los encabezados de 5 minutos de su Instagram y de su TikTok o lo que tengan de redes sociales, pero cuando quieres profundizar con alguien, nadie sabe a profundidad de lo que están hablando. La mayor parte del tiempo esta información pasa por encima, ya ni cuestionamos si es verdad o no verdad. También es real que estamos viviendo en un mundo donde hoy, ¿qué es la verdad? ¿En qué medio puedes confiar? ¿No? Si hoy busco si el café hace daño, hay la mitad de los doctores que dicen que el café te hace daño y hay otra mitad de los doctores que te dicen que el café no te hace daño. Entonces, ¿dónde estamos encontrando la verdad en este momento en el tiempo? Hablamos de este planeta que ya está a punto de explotar y decimos que somos, que nos vamos a acabar el mundo. Y mi pregunta siempre ha sido en términos de esa fragilidad y resiliencia, ¿quién es más frágil, si la Tierra o nosotros como seres humanos? La pregunta obviamente pues cambia un poco la narrativa de que no estamos acabando el planeta. Cuando nosotros nos tuvimos que esconder por la pandemia, la naturaleza reclamó los espacios de pandemia y la naturaleza volvió a ser naturaleza. O sea, salieron los animales y me acuerdo que la gente decía, mira qué bonito, qué padre. Y yo lo veía y decía, qué horror. O sea, toda la vida hemos espantado a todas estas especies y nos hemos sentido fregones de habitar el planeta cuando somos los que más ahuyentamos a todas las demás especies del planeta. Entonces, cuando de repente yo digo, te cae que la búsqueda es otro planeta y ya cuando echemos a perder la Tierra nos vamos a ir a Marte o nos vamos a ir a Júpiter o a ver a dónde caramba, como solemos hacer como humanidad, que echamos a perder las cosas. O sea, somos grandiosos para muchas otras, pero también si no empezamos a reconocer que también somos capaces de echar a perder cosas, no vamos a evolucionar. Y aquí hubo un primer cambio importante para mí, donde
en la pandemia pudimos ver estas gráficas que hablaban ya de una crisis económica, ¿no? Yo decía, puta, yo no sé quién está detrás de todo esto, pero qué fuerte que podamos predecir en un segundo una crisis económica de lo que está pasando con la pandemia, pero en términos de una crisis de salud mental, nadie sabe qué está pasando hasta la fecha. O sea, hoy no hay alguien que nos pueda decir una estadística real qué está pasando con la salud mental. Y esto realmente es una cosa que alarma, porque la resiliencia de una sociedad, como dice aquí, no se determina por la rapidez de su recuperación financiera, sino por la profundidad de su compromiso para sanar las almas fracturadas de su gente. ¿En qué país han visto hoy en día en las noticias que esté preocupado por la salud mental? Y hay algunos casos ahí sueltos, pero están más preocupados por si vamos en el camino correcto financiero o no. Entonces esto nos dice un poquito dónde estamos como humanidad, ¿no? Que a veces es aterrador, pero pues es la realidad. Entonces cuando yo digo hay que analizar con profundidad las cosas, pues hay que realmente ver qué es donde la gente está poniendo un enfoque. ¿Cómo podemos contribuir a un mundo donde la presencia humana añada valor en lugar de quitarle? O sea, si al final la tierra nos está prestando espacio para quitar un pedazo, para poner arquitectura, ¿qué estamos dando a cambio? ¿Cómo ofrecemos esa reciprocidad, esa coexistencia? Y yo hablo mucho de esto del trabajo interno. Parece que fuera algo independiente, pero para mí es importantísimo, así como hablamos de la profesión y el oficio y hay que meternos todos los días y trabajar, pues también hay que trabajarle a uno como ser humano, ¿no? Y tratar de quitarnos todas estas como creencias equivocadas, malformaciones y replantearnos cosas, porque pues todas esas cosas que a veces nos creemos pues nos van llevando por caminos que a lo mejor no son los óptimos, pero entender que el trabajo interior es para estar mejor en comunidad, no esto que también vemos en redes sociales de la gente prendiendo inciensos y meditando en la mañana, ¿no? Como si esa fuera su espiritualidad. Yo digo, pues la práctica es tu vida, ¿no? No nada más tu clase de yoga, esto es una práctica, ¿no? Tu vida todo el tiempo, para realmente entender tu compromiso de cómo poder sanar en comunidad, ¿no? Nos quejamos de que alguien lastimó a otra persona, pues sí, todos estamos rotos de alguna manera, pero podríamos ser un poquito más responsables en términos de poder contribuir hasta como seres humanos antes del trabajo, ¿no? El compromiso que hablo de la arquitectura, que no solo sea con el diseño y la funcionalidad, sino con la creación de espacios que fortalezcan comunidades, cultura, conexión. Esto que estamos viviendo como este momento más fragmentado, yo creo que en la historia, o sea, este individualismo, todo el mundo está más preocupado por el yo que nadie. Por ahí lo he hablado muchas veces, pero uno de mis filósofos favoritos es Byung-Chul Han, este coreano que acaba de ganar el premio de Príncipe de Asturias, que tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Tiene varios, se los recomiendo muchísimo, pero habla de este individualismo donde cada quien está en su carrera personal de yo ya marqué mis límites, yo ya marqué mis fronteras, yo voy a hacer esto, que se olvidó del otro. Y en eso olvidarse del otro es donde se está colapsando la comunidad y la sociedad, donde ya no hay integración, donde estás conmigo o en mi contra, ¿no? Esta cancel culture, como dice la cultura americana. Y cuando hablo de quitarnos la venda de los ojos, o sea, ser honestos con nosotros mismos y empezar diciendo, chin, la regué, ¿no? O sea, la hemos regado en muchas cosas como sociedad, ¿y qué vamos a hacer? Aquí hay varios ejemplos de me acuerdo, esto sigue resonando muchísimo conmigo, ¿no? The Inequality of Mexico City from Above. Johnny Miller, que tomó estas fotografías donde hablaba de la desigualdad de países como los nuestros, y entender que más que choquearnos y que si estos que de la casa bonita le van a pintar las tejas al de al lado y entonces ya no se va a ver tan feo desde la ventana, entender que la regamos y entender que podemos o tenemos que regresar a esos errores también y no solamente estar buscando proyectos nuevos para ver cómo reconciliamos cosas que de repente nos tapamos los ojos y decimos, no, yo paso rapidito por acá porque pues, no quiero ni siquiera ver esto que está echado a perder, ¿no? Y ejemplos hay miles, ¿no? Lo vemos todos los días. Y luego ya con eso entro un poquito a la plática para hablar del trabajo y un poquito lo que hemos hecho en la oficina. Y empieza con esto de poner atención, de seleccionar y de adaptar. Creo que más que nunca estamos viviendo otra vez en este tiempo como de voracidad, de informática, donde a veces ni siquiera ponemos atención. Si por ahí de repente le ponemos atención a algo, lo seleccionamos, lo adaptamos y eso empieza a ser parte de un proceso creativo. Un proceso creativo que nos ha llevado a proyectos como la Cineteca Nacional, donde
cumple ya casi 12 años o 13 años, ya no me acuerdo bien, pero donde más que la Cineteca hablo de estos espacios que archivan la memoria, ¿no? Donde se convierten en memoria, donde la Cineteca no solamente es un proyecto de restauración. Me encanta ver a la gente que se reúne en la Cineteca. Y volvemos a este tema, ¿no? O sea, la Cineteca tenía un cierto programa de hablar de unas aulas, ¿no? Salas de proyección nuevas, pero también las bóvedas de acervo cultural. Y siempre teníamos como en mente cómo podíamos hacer que la arquitectura se volviera también una plataforma para que pasen otras cosas. O sea, cómo podemos diseñar que la arquitectura sea capaz de ofrecerle a la ciudad más cosas, como los que van a la Cineteca se darán cuenta de las cosas que pasan. Y empieza con esto, ¿no? Donde revisas la estrategia, reformulas la pregunta y produces el mejor resultado. Yo creo que hablando de ejercer el poder de imaginar, creo que es bien importante que cuando lleguen en su trabajo profesional, que sigamos cuestionando las cosas. Yo me acuerdo, mi hija ya tiene 21 años, pero me fascinaba volver a tener la relación con una niña chiquita que preguntaba por qué de todo y decía, puta, ¿por qué como adultos dejamos de preguntar por qué? Como que asumimos que ya sabemos las respuestas, nos sentimos que ya en esta madurez no podemos preguntar por qué, porque nos van a ver como si fuéramos idiotas. Yo digo, sigamos preguntando por qué, ¿no? O sea, el por qué pasan las cosas y por qué no pueden cambiar. En ese preguntar, pues yo me he encontrado que en nuestros proyectos hemos logrado muchísimas cosas. Hemos logrado proyectos que, si esta era la identidad de la Cineteca en algún momento dado en su proyecto original, cuando pudimos preguntar y por qué no hacer un cine al aire libre y por qué no hacer un espacio verde y por qué no sacar el estacionamiento y ponerlo al frente del proyecto. De esa manera pudimos reclamar el terreno completo que la gente ni siquiera conocía. O sea, la gente iba a la Cineteca y entraba y se metía luego a ver cine y no entendía que existía un predio de este tamaño, que en esta zona de Coyoacán, donde ya todo está como más saturado, es interesantísimo poder llegar a ver que existe un gran terreno que espero que no lo compren en muchos años y lo vayan a tirar, porque digo, con todo el tema de los depredadores inmobiliarios, porque yo siempre hay dos categorías, digo, los desarrolladores que desarrollan de verdad y los depredadores inmobiliarios que se comen la ciudad y se comen el planeta. Pero bueno, la Cineteca sigue viva y coleando afortunadamente. Pero bueno, más que clavarme también con un tema de técnico, una estructura que se utilizó para el techo ahí en la plaza principal, para poder tener precisamente un lugar de encuentro donde, más allá de ver cine, la experiencia de la gente que llega, que platica, que puede comentar sobre la película que fue a ver o el libro que acaba de leer. Y bueno, los interiores, unos espacios trabajados también con gente talentosísima, también exalumnos de la Ibero, Héctor Esraue. Y esta era la imagen original, donde la gente entraba por una plancha de asfalto y entonces tenías los automóviles que se convierten en esto, ¿no? Se inaugura sin estar terminada. Ahí aprendí lo que era trolear, porque en esas épocas no se sabía bien. Y cuando se inaugura y no está terminada, me empezaron a llover en Twitter así cantidad de memes o de cosas de arquitecto que dejó incompleta la Cineteca, se le mete el agua. Porque aparte hubo una anécdota muy chica, hoy la puedo platicar riéndome, pero en esa época casi se me revienta el hígado. Porque resulta que venía Lars von Trier, que los que saben de cine sabrán quién es, y venía a presentar su película Nymphomaniac en la muestra internacional de cine. O sea, era todo un acontecimiento. Viene, presenta su película, las salas llenas, cae el peor aguacero de la historia, graniza, se inundan los metros y obvio se inunda la Cineteca, se mete agua, pero por las lámparas cae agua. Entonces de ahí me empezaron a caer así de estos arquitectos, cosa que al día siguiente, bueno, ahí pueden ver todavía imágenes donde no está ni siquiera terminada una de las, como ciertos detalles, pero al día siguiente ya estábamos haciendo peritaje, que por eso, por favor, hagan sus planos bien hechos, que trabajen con colaboradores muy bien hechos. Pudimos enseñar que el proyecto estaba perfectamente hecho. Lo que pasó es que la constructora no había terminado el proyecto, ¿no? Faltaban bombas, faltaban 1000 detalles. Lo sobreviví. Lo tengo que mencionar porque sí me costó trabajo, pero bueno, hoy está la Cineteca, que me encanta poder visitar el proyecto, un proyecto que en el tiempo también me gusta como revisitar los proyectos, ¿no? ¿Qué pasó en el tiempo? Todas las cosas que planteaste como arquitecto en tu neurosis, pasaron, no pasaron, qué cambió, cómo se habitaba, ¿no? Cómo lo ocupa la gente, ¿no? Estas cuestiones donde, claro, estás pensando en los programas funcionales, pero no estás pensando en los que no te pidieron, esos como decíamos al aire libre.
Ha ganado varios premios que me encanta porque pues, en lugar de tener un lugar de cine que entras por un lobby, más bien llegabas al aire libre por estos lugares donde te encuentras a la gente haciendo todo tipo de actividades, ¿no? Que es lo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? Un lugar que es capaz de poder arropar a dos amigos que se sientan a leer y que a lo mejor ni siquiera van a entrar al cine, que también muchos de los cinéfilos de Hueso Colorado también me odiaron porque decían, es que ahora ya viene gente a leer. Y yo decía, pues qué buena onda, está padre que si quieren leer y no meterse al cine no pasa nada, a lo mejor les va a gustar y se van a meter después al cine, entonces estás ganando público que le puede interesar más el cine. Pero bueno, se convirtió en este lugar donde había teatro, donde hay algún otro tipo de programas culturales, y no solo programas culturales, la Cineteca se convirtió en un lugar de un centro de acopio. De repente en el sismo del 2017 la gente ahí llevaba cosas para regalar para las comunidades con necesidades, siguen habiendo manifestaciones de Ayotzinapa, o sea, se convierte en este lugar donde puede pasar todo tipo de actividad, en donde podemos encontrarnos con el otro y tener un desacuerdo y no estar de acuerdo con él, pero estar bien con estar con otra persona. Finalmente, pues, la Cineteca ha sido de estos proyectos importantes a nivel cultural que me ha dado mucho placer, a la vez que también, como les decía, un poquito de dolores de cabeza y dolores de económicos, porque tuve ahí un rollito con que no nos terminó de pagar el gobierno. Y yo les decía, oigan, yo no trabajé para un gobierno específico, yo trabajé para México. A mí me vale gorro quién esté de gobernador. O sea, tenemos que aprender a pelear nuestros derechos como seres humanos y como mexicanos en un país que queremos que el país esté bien, sin importar qué partido político. De aquí me brinco a que es el primer proyecto que hicimos en Estados Unidos. Y cuando hablamos de la tecnología, que de repente todo el mundo dice, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Lo que está pasando. Este proyecto usamos muchas de cosas que ya existían de herramientas digitales, pero esto es importante. O sea, la tecnología sí puede ampliar nuestra capacidad de imaginar, pero que no pierda a los autores de su propósito. O sea, un amigo platicaba en una conferencia el otro día que decía, pues lo que ya hacemos en la oficina es promptear. O sea, él cuando habla con la gente de la oficina, le está dando un prompt a los chavos de la oficina para que empiecen a generar versiones de arquitectura. O sea, ya pasaba de cierta manera. Hoy tenemos herramientas, pero son herramientas digitales que al final alguien las tiene que llevar, alguien tiene que estar detrás de, y ese propósito lo ponemos nosotros. Yo por eso siempre digo, ojalá que haya más gente pensante involucrada con temas de inteligencia artificial, porque si no, sí nos va a llevar al carajo, ¿no? O sea, si la gente pensante no se mete y sigue diciendo que esto ya va a pasar o no va a pasar nada con esto, siempre va a estar en manos de las personas que no queremos que lo lideren. Aprender las necesidades de las comunidades, esto es importante. Me encanta a mí enseñar que todo lo que hacemos en la oficina es totalmente diferente. Me encanta que a pesar de que en esta escuelita adorada en alguna época nos decían, es que tienes que buscar tener un estilo porque aquí ya pasó no sé quién y no sé quién, y ellos se forjaron toda una vida para hacer un estilo. Y yo decía, pero es que yo no puedo concebir imponerle un estilo de arquitectura a todos mis clientes. Me gusta llegar a los lugares, entender qué es la mano de obra, quién es el cliente, cuál es el presupuesto, cómo podemos hacer un proyecto juntos para que sea un proyecto que se sienta de lugar, que se sienta auténtico y de una manera honesta con el sitio. Y este es un proyecto que es un edificio de oficinas en Bentonville, en Arkansas, donde es una comunidad que anda mucho en bicicleta. Y lo primero que pasó cuando fuimos a ver al cliente es que nos bajaron del avión, nos subieron en bicicletas, fuimos a andar en bicicleta por varios lados, y cuando regresamos al terreno a ver lo que íbamos a poder construir, este es un proyecto asociado con Marlon Blackwell y Christian Callahan y su compañera. Son 3 oficinas en Bentonville. Dijimos, ¿por qué no hacer un edificio que, si tanto les gustan las bicicletas, pueda subir en rampas hasta el piso de arriba? Entonces, en lugar de que tengas el típico edificio cerrado donde la gente entra a las 8 de la mañana, se mete, se va, desaparece, salen a las 2 de la tarde como hora de teatro, ¿no? Desaparecen y aparecen. ¿Por qué en un edificio que tenga un tema de conectividad más importante? ¿Por qué no empezamos a exigir como comunidad, oye, yo no quiero ver estas cajas que se mete la gente, desaparecen y luego salen? ¿Cómo podemos hacer que haya cosas que también tengan esta parte como más extrovertida? Y se convierte en este edificio donde lo que hacemos, que me gusta también presumirlo un poco, porque para los desarrolladores inmobiliarios que están tan obsesivos con su Excel y te dicen, no, es que tú no puedes hacer esto porque la rampa va a hacer que la parte más alta del edificio, que es la que más caro puedo rentar o vender, pues es la más chica, porque pues tus rampas me están empujando mi edificio hacia plantas más pequeñas.
Y yo les decía, confía que el diseño nos va a ayudar a vender mejor el espacio, o sea, se va a sentir mucho mejor. Y aparte, ¿quién en un piso 6 tiene una cosa de generosidad donde la calle pueda subir hasta el piso 6? O sea, tengo la mejor vista y tengo frente a la calle donde veo gente pasear con carriolas, bicicletas, gente caminando. Y se vuelve este edificio pues interesantísimo, porque estás ahí en un piso alto y de repente pasa la bicicleta o pasa alguien caminando. Y se ha vuelto un edificio que la verdad muy querido por la comunidad, precisamente por eso, porque está abierto al público, la gente puede subir a cualquier momento por las rampas. Si se dan cuenta, lo que hicimos, en lugar de nosotros ponerle un material muy bonito, sofisticado, lo que fuera, dijimos no, el pavimento de la calle, que suba el concreto de la calle y que suba lo mismo para que se sienta que estamos conectados hacia la banqueta. Lo único que aparece ahí diferente, ahorita van a ver, empiezan a ver unos puntitos en las rampas. Invitamos a Stefan Sagmeister, un amigo artista, a que interviniera las rampas y me montó unas piececitas que son, hizo un estudio de los animales o los insectos de Bentonville, y en esos animales de Bentonville van cargando unas pequeñas joyas que suben hasta la parte de arriba de las rampas y escriben esto que dice Now is better. Ahorita está Stefan Sagmeister exponiendo sobre con las estadísticas. Hoy estamos mucho mejor que en otras épocas de la vida. Un poco los interiores, cómo se siente el edificio ya en su operación, en su día a día. Y la verdad es que es un agasajo. Lo que logró el cliente, o que logramos con el diseño con él, es que se metieran compañías súper interesantes. O sea, se metió Specialized, que hace bicicletas, hay 2 o 3 startups diferentes. Entonces se vuelve ya un edificio bastante diferente en términos de poder no tener el edificio típico de oficina o convencional, más aburrido, y se sienten bien orgullosos de estar allá adentro. Lo cual también es interesante porque las rampas llegan a unas terrazas que ya le corresponden a algunos de los inquilinos, y vuelves a hacer que el inquilino se haga también responsable de, a ver, si ya te hice un edificio con rampas, ¿por qué no, en lugar de tener tu terraza donde la aprovechas solamente tu gente, ponte un cafecito o pon algo que invites a la comunidad también con cierta generosidad a pasear por tu proyecto? El día que vayan a Bentonville, dense una vuelta, está interesante, y como les digo, sube cualquiera, puedes ver las vistas desde arriba. Y eso me lleva a la vinícola, a Pictograma, donde ya me han escuchado algunos hablar de regeneración, porque yo la verdad es que siento que este término de sostenibilidad, yo lo siento ya más choteado que nada, ¿no? Es como el eslogan de moda de todos los que hacen como greenwash. O sea, entiendo lo que tratan de decirnos de sostenibilidad, pero yo ya cuando veo cómo se lo pasan de boca en boca en comunidades, siento que ya no dicen nada, ¿no? Ya estamos totalmente anestesiados, donde tenemos que cambiar ese transatlántico que va sobre la sostenibilidad a buscar otro camino, que es la regeneración, hablar de la reciprocidad y hablar de la importancia, ¿no? O sea, cómo hablamos de esta interrelación que tenemos que tener con el planeta. Estos proyectos donde tratamos de un hotel que se hizo en Ensenada, en Baja California, donde tratamos de esconder las villas, tratar de tener una relación como mucho más integral con el proyecto. Un proyecto muy divertido, que esto ya no se hizo, esto no se construyó, pero era parte del proyecto, donde así como en algún momento los arquitectos sacaron la cocina del chef al frente del restaurante, que antes nadie quería ver una cocina porque estaba sucia, porque era un desastre, y en el momento que la sacan, pues el chef se volvió el rockstar, ¿no? Y entonces ahora sí todos limpiecitos, y ahora sí la luz muy bonita. Pero muchos que están aquí muy chavos seguramente no se acordarán de restaurantes que no podías ni ver la cocina. Yo quería, de la misma manera, ¿qué pasa si yo tengo una alberca, pero también tengo los espacios donde estoy reciclando el agua, donde estoy tratando el agua, donde puedo enseñar que esa parte que escondemos a veces de infraestructura en los proyectos la podemos sacar para entender primero la cantidad de agua que estamos tirando o reciclando, que se podría haber tirado, pero en este caso la estás recuperando, pero para entender la maquinaria. Tampoco nada nuevo, el Pompidou lo quería hacer cuando se hizo en su momento, ¿no? Enseñar esta maquinaria detrás de la arquitectura. Y al final el cliente no hizo esta parte del proyecto, decidió hacer otra cosa, y lo que sí se construyó tal cual es la vinícola. Esta es una vinícola que se hizo con Lucas da Costa. Lucas da Costa es el hijo de Hugo. Hugo, aparte de ser un gran amigo, me enseñó muchísimo de vinos, y me encantó trabajar con Lucas, porque una nueva generación más rebelde. De repente, cuando el cliente compró el terreno,
el tiempo que se tarda en producir uva, el terreno es muchísimo, y decían, no, pues de aquí a que nuestro terreno produzca la uva que podemos hacer acá, va a ser un rato, pero ¿por qué no hacemos con uva Grenache unas mezclas? Y entonces me lo empezó a explicar y yo nada más le veía la cara y decía, pues esto es como Breaking Bad, ¿no? Me imagino así el laboratorio experimental donde seguramente los más conservadores del vino nos van a odiar, ¿no? Porque van a decir que esto no es vino, pero bueno, acabamos haciendo este proyecto de una forma circular porque así quería él la distribución, así le necesitaba que llegara uno de los camiones por detrás. Y entonces toda la operación que acaba funcionando de una manera muy dinámica con un olivo ahí al centro para las degustaciones, y se vuelve esta cuestión como de, muy como les digo, de terreno, donde pues, este proyecto es de Ensenada, nace de la tierra, nace del lugar, nace de la mano de obra que podíamos hacer ahí, y se vuelve una cuestión como mucho más de que solamente para mí podría pasar en Ensenada, ¿no? A veces mi hija se ríe porque dice que parecía la casa de Luke Skywalker, ¿no? En Tatooine, no sé dónde. Le digo, bueno, pues sí, seguramente hay algunas de esas influencias de mi infancia, pero no, la verdad es que era más pensada como si ya tenemos este tema circular, cómo podemos caminar por adentro, cómo podemos empezar a ver esto como una flor del desierto también que empiece a hablar pues del lugar, que el lugar no es un lugar con mucha agua, tiene problemas de agua como lo sabemos hasta la fecha, pero también explorar para mí que me encanta procesos constructivos nuevos. Muchos de los despachos que a veces deciden pues no moverle mucho también es porque les gusta como refinar algo y ya tampoco explorar mucho otros caminos. A mí me encanta de repente ver otros materiales, ver otras cosas, entender la responsabilidad también de trabajar con otro tipo de material, pero entender también cómo trabajar con más gente que te puede ayudar a crecer en este tipo de proyectos. Lo mismo con una casa que estamos a punto de terminar en Los Cabos, que esta es una colaboración con Derek Dellecamp. Casi toda mi carrera ha sido de colaboraciones. La verdad es que viéndolo en el tiempo, yo tengo la malformación o buena formación de vengo de la música, de haber tocado batería con Alex Intec y la gente normal ya hace muchos años, pero yo cuando era músico sentía que todo el mundo colaboraba, porque en los músicos sí se da como mucho las colaboraciones, y en esas épocas cuando yo salí de bueno, dejé la música por arquitectura y quería colaborar como arquitecto, nadie colaboraba, todo el mundo pensaba que ibas a su oficina a robarle ideas y te las ibas a llevar tú para hacer tú tus propias ideas, y era bien difícil encontrar como el eco con alguien de rebotar pensamientos, ¿no? Hoy me encanta porque veo a los chavos mucho más colaborativos, más abiertos. Quiero pensar que cuando se inventó o alguien dijo la palabra open source, que se volvió así como, bueno, ya compartamos, entre más rápido compartamos como sociedad, más rápido vamos a avanzar. Se convierte en un tema de, a mí me encanta colaborar, pero colaborar con alguien no es llegar a sentarte a imponer tu idea. Sentarte a colaborar es estar abierto a las ideas de otros y a poder colaborar en algo divertido, ¿no? El mejor ejemplo que tengo es de música, que puede ser Tom York, el vocalista de Radiohead, que aunque tenga Radiohead, cuando colabora, todas sus colaboraciones son muy diferentes, ¿no? Y explora, porque al final creo que colaborar con alguien es darte el chance como de explorar lo que tú no harías, lo que el otro no haría, pero encontrar como una voz común para hacer una solución de algo que te divierta, primero que nada con un amigo y con un colega que respetas, ¿no? Entonces, bueno, esta casa que ahí está ya en obra, se va a estrenar estas ya son vistas reales, que estamos arriba de la montaña, donde se vuelve un Rothko, esta imagen de las nervaduras del techo, también toda en concreto aparente con el color de la tierra del lugar. Una casa complicada de construir, pero ahí va, falta todo el gajo de este lado para que se termine como esta vista radial que vamos a tener sobre ese gran mar donde en cualquier momento del tiempo ves ballenas pasar, donde es un agasajo, ¿no? Los techos van a ser techos vivos también. Estamos en un conjunto donde era complicado, todo tiene teja. Decimos, no, pero es que somos la casa de hasta arriba, ya nadie va a ver nuestros techos. Entonces nos salimos un poquito con la nuestra de poder hacer techos verdes, donde la idea es que la casa, como les digo, ya se pierda, la naturaleza va a pasar por debajo con estas grandes cartelas de concreto, pero casi todo es esta cosita como muy de americanos que se imaginan su Estados Unidos dentro de México y que nosotros nos peleábamos porque hubiera también otro tipo de expresión. Otra casa que se está terminando de construir ahorita
en Valle de Bravo para una pareja increíble que junto a otra pareja en el tiempo y flota. Es una casa de un solo piso que antes se subía, que esto es importante mencionarlo. Luego tenemos nos apasionamos de los proyectos que vamos haciendo, y esta era una casa que tenía 2 niveles en la parte del lado, su lado derecho, que con el tiempo pues el cliente se le acabó la lana y se quitó ese piso, y luego con el tiempo se juntó con otros amigos para que entonces ya fuera una casa para 2 familias, y pues tú como arquitecto vas en el proceso de ir trabajando conforme se va modificando y tampoco pasa nada, ¿no? Al final estás buscando soluciones para no solamente un cliente, sino estar abierto a que ahora pues ya estás trabajando para 2 familias con sus hijos, y aunque la casa ya no se levanta con el siguiente nivel, pues bueno, y este es un terreno que estaba increíble porque ya estaba todo pelado esa parte, y ves unos aguacates, o sea, tiene un bosque enfrente impresionante, y la verdad es que estamos contentos con el proceso. Casa Pasidi, aprovechando que aquí está el dueño de la casa, Jorgito, gran amigo de hace muchos años. Esta es una casa que me interesó mucho porque, aparte de trabajar con un amigo de años, tiene una visión bien bonita de la vida. Ellos ya estaban pensando también que cuando se fueran sus hijos grandes a estudiar, se iban a quedar con esta casa, que pasa todo el tiempo. Se van los hijos y entonces ¿qué hacen los papás con la casa grande? La acaban rentando, se mueven a un departamento y luego venden la casa o rentan la casa. Y Jorge y Connie de repente dicen, no, pues igual entrevistamos otras parejas que les podemos rentar los cuartos de los niños, y entonces seguimos como nutriéndonos como pareja de otras gentes que puedan venir a habitar una casa junto con nosotros. Una casa que tiene 3 entradas independientes, que no es común para una casa, donde en su momento era muy bueno para sus hijos porque sin decirle nada a los papás llegaban de la fiesta y se metían solitos a su cuarto. Jorge también, cuando se iba a esconder, no es cierto, tenía una entrada secreta, pero no. Y una casa que empieza, Connie hace yoga, Jorge también es bastante espiritual, y lo que tratamos de hacer al tener 3 accesos diferentes era qué pasa si la circulación de la casa con 3 accesos se vuelve el elemento principal, y es una escalera de concreto negro donde sientes que la casa, cuando estás en estos pasillos, es oscura, esta luz cenital, son espacios de reflexión. Y un poco era pensando qué pasa si tienes una casa donde puedas caminar en tu propia escalera. O sea, tienes un día difícil, tienes un día de introspección, o sea, ponte a caminar adentro de este lugar que se vuelve como un poquito más confrontante de alguna manera, ¿no? O sea, trata de confrontar, trata de hacer las paces entre tu lado oscuro y tu lado claro. Y entonces de estos lugares negros de circulaciones de repente sales a la luz, sales a los espacios ya abiertos, y se vuelve, era de cierta manera recordarles a Jorge y a Connie que esa reflexión, que decimos que tu práctica es tu vida, no se acabe simplemente en la clase de yoga que da Connie, sino que la vivan en todo momento. Y esta es más que enseñarles fotos, les quería como poner el video porque es lo que más representa un poquito la vivencia del lugar. Y bueno, gracias por venir a la plática, Jorgito, un placer tenerte de cliente. Y bueno, de aquí me brinco una cosa que nos pasó hace poco, que les quiero platicar de proyectos de Albania. Afortunadamente nos hablaron para hacer unos proyectos fuera de México, que me emocionó muchísimo porque a pesar de todo lo que escuchamos de noticias en México, yo siento que estamos un poquito frenados, o no un poquito, bastante. O sea, han sido bastante complicadas sacar licencias, hacer proyectos, tratar de seguir haciendo nuestro oficio, cuando de verdad piensen, esto es una reflexión personal, pero piensen en el momento que estamos viviendo con la decadencia de Estados Unidos, el colapso del imperio americano. Imagínense si nos pusiéramos las pilas como país. O sea, no habría mejor momento en el tiempo de poner a México en la cima del mundo, ¿no? O sea, todo mundo en guerra, nuestro vecino que siempre nos robaba la atención porque era el imperio americano. O sea, hoy podríamos ser yo siento que somos, lástima de la inseguridad, lástima de todos los problemas que tenemos que nadie quiere reconocer. Y es hasta triste decirles que me agradece, o sea, que estoy contento de poder ir a otro lugar a hacer arquitectura, pero también uno se tiene que mover. Y me da gusto estar acá, no solamente porque estoy conociendo otro país, sino porque llego a un país donde el primer ministro de este país es un artista. Es un país que confió en que el arte y la arquitectura tenían tanto peso que podían transformar un país. Entonces ahorita Albania está invitando a todos los arquitectos a nivel mundial. Habemos ahorita 120 arquitectos
la mayoría de ellos premios Pritzker. 3 despachos mexicanos, está Macías Peredo, está Héctor Barroso, estoy yo. Hemos estado intentando llevarnos a más. Yo siempre digo, siempre que ya pisaste un lugar, digo 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, vénganse los que se puedan sumar. Están sumando más gente, pero lo que está interesante es que cuando él fue el primer ministro empezó a pintar paredes, perdón, antes de ser primer ministro empezó a pintar los muros de los edificios y se siguió con arquitectura y se dio cuenta que podía cambiar la percepción de la gente, que podía cambiar la forma en la que la gente se reconocía, primero ellos como albaneses y luego el albanés a nivel mundial, ¿no? Que cuando yo llego la primera vez me empiezan a contar que el europeo siempre ha abuchado al albanés, ¿no? Siempre el albanés sale en las películas como el malo. Le digo, bueno, pues como nosotros con Estados Unidos, ¿no? Siempre hemos sido como el lado amolado. Le digo, me identifico con ustedes, somos como los underdogs, ¿no? Y hoy tenemos una cantidad de proyectos que estamos con ellos haciendo que la verdad es que estoy fascinado porque como que volví a sentir que alguien volvía a creer en el poder de la arquitectura. Y llegas a un lugar donde te invitan porque quieren que imagines. Entonces, volver a ejercer ese tema de poder imaginar, este es uno de los primeros proyectos que presentamos. Se los voy pasando medio rápido con Daniel Holguín, un colega también arquitecto con el que hicimos esta propuesta de un par de torres, una torre que es residencial y otra torre que es de departamento, de hotel, en un lugar que busca detonar un uso ya diferente, en una parte industrial de Albania, en Durrës, no en la capital que sería Tirana. Y una cosa donde cuando hablábamos con el primer ministro empezamos a platicar de esta cosa de los círculos, ¿no? Y cómo vas dando vueltas en la vida y cuando llegas a otro momento en la vida estás en otra parte donde cómo aprendes de tu pasado, un lugar que fue dictadura durante muchos años con muchísimos problemas y este es lo que hay ahorita, nada más viene un proyecto de una marina gigante enfrente, pero poder sentirte que estás en un lugar con esperanza, que cree en el futuro, que hay como un tema como les digo, de poder imaginar es como muy reconfortante, ¿no? Porque como que muchas veces ya se volvió una comodidad de cuántos proyectos me puedes hacer de departamentos para que mi oficina de desarrolladores gane dinero, a una cuestión donde cómo le regreso orgullo a la gente que vive acá, cómo traigo inversión a un país, cómo puedo desde proyectos como les enseñaba grandes a proyectos más chicos. Este es un hotel que también ya estamos próximos a empezar, donde nos acomodamos en una montaña para hacer 70 habitaciones y así se ve un poco, las playas son increíbles, digo, nada más son playas con piedras en lugar de arena como las conocemos en México, pero tienes esta cuestión de un mar turquesa y ves estas montañas y a veces están las montañas nevadas, como si estuvieras de repente en Suiza, bueno, obviamente son los Balcanes y tienes ahí unas montañas muy altas, pero casi nunca tienes estas referencias como en estos lugares mágicos y queríamos hacer un hotel que se perdiera, ¿no? que acabara encontrando un lugar en la montaña que se cubriera más por la vegetación, que entendiera un poquito de sus ágoras, sus ruinas, sus elementos históricos y se resignificaran para poder tener un lugar donde la gente al vivir la experiencia de los hoteles tuvieras esta relación con la naturaleza, pero que se sintiera como una arquitectura que ya ha pasado más tiempo por ahí. Y este último, que este es otro ejemplo también donde me gusta porque tampoco Albania no es un lugar con una estructura de sistema que opere perfecto, entonces es también van viendo cómo van creciendo y están metiendo urbanistas al mismo tiempo que está pasando arquitectura y están cambiando los planes maestros y están haciendo muchas cosas que yo lo entiendo como mexicano, pero imagínense de repente, hay varios japoneses y de otros lugares, pero me tocó coincidir con Sejima, y está Sejima japonesa, viendo que le están diciendo cómo avanzan las cosas y no entendía nada, ¿no? Porque decía, pues en Japón obviamente todo es muy estricto, hay un reglamento, también los suizos de repente decían, bueno, ¿cómo es que aquí se hace arquitectura? Y este es, por ejemplo, uno de los casos donde empezamos a hacer un edificio que estaba inspirado como en una plática también con el primer ministro. Le decía, buscar algo que salga de la historia, ¿no? de la piedra del lugar, de lo que está pasando. Entonces tenemos este terreno donde la intención era hacer un edificio basado en estas como piedras basálticas
con cierta altura, con unos precolados de concreto, con las diferentes tierras del lugar, para que también fuera como este tema de identidad y con los colores de ellos. Y teníamos este proyecto que de repente lo llevamos con el primer ministro y resulta que no se podía hacer, ¿no? El developer quería esto y decía, ¿quién te dijo esa altura? No, pues este cuate con el que estoy trabajando. No, yo le estoy dando permiso, pero tampoco que abusen. Entonces, esa como ir y venir, lo que acabó sucediendo es que teníamos esto y de repente nos manda el primer ministro con el vecino, el que tenía el terreno al lado. Dice, no, la única manera que esto se haga, hablas con el otro vecino, se juntan y van a hacer un proyecto en los dos predios, y entonces en lugar de una sola, le bajas la altura, permeas la parte de abajo del proyecto para que genere este espacio como mucho más divertido, se juntan los dos inversionistas y me hacen un solo proyecto. Cosas que no pasarían. O sea, yo he tratado de juntar desarrolladores, que hay un arquitecto acá y está al lado el colega cuate con el que puedes trabajar y son dos desarrolladores, y dices, cabrón, sentémonos a hablar. O sea, si habláramos podríamos hacer un proyecto más divertido juntos. No, porque son competencia, porque es el enemigo. Y aquí, bueno, es en donde vamos, donde el proyecto ya no es tan alto, pero se empieza a enriquecer de la planta baja, donde tengo ya una liberación del espacio, donde acá abajo obviamente es elementos más públicos, restaurantes, con un hotel, donde se integra un poco más a la ciudad y donde otra vez empezamos a ejercer esa capacidad de imaginarnos colaborando más con la gente, levantando un edificio del piso y haciéndolo mucho más permeable. Ya por último, les presento el Foro Boca, porque sigue siendo un proyecto bastante importante para mí, donde habla eso, ¿no? Que no solo es lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos. Creo que pues todo el mundo ha escuchado la famosa frase de desde que eres niño y antes de que encuentres a tu pareja de vida, siempre te dicen, si quieres ver cómo va a ser tu pareja, ve a sus papás, cómo se lleva con sus papás. Si quieres ver no sé qué, chécate cómo, ¿no? Entonces también yo veo clientes que llegan a la oficina a decir, no, es que queremos hacer estos proyectos increíbles de comunidad del futuro, donde vas a ver lo que hacemos vale mucho la pena. Y el hijo de la tiznada le habló de la fatal al cuate de la entrada de la oficina, ¿no? O pasó por enfrente de alguien y fíjate, y le digo, no, pues no te creo que tú quieres algo positivo para comunidades más adelante, ¿no? O sea, esto me suena como, esto es tu check como para quitarte la culpa de que eres un hijo de la tiznada, pero aprendes un poquito a leer a la gente por lo que hacen, cómo lo hacen, cómo eres en el día a día. Yo lo veía como músico, donde de repente llegaba un artista pitero de un hit y se sentía este cuate, y de repente en el estudio de grabación de al lado nos tocaba Peter Gabriel y se sentaba a tomar café contigo mientras tú estabas grabando y yo decía, este es Peter Gabriel, o sea, tiene toda una historia, y la persona pues, más sencilla, explorándose, trabajando, y empiezas a admirar mucho a la gente que es más congruente con lo que hace, ¿no? O sea, sí, soy fan de algunos locos que sí son insoportables, pero la mayoría de la gente que más admiro, o la gente que de verdad admiro, es como esa gente con esa congruencia que es capaz de predicar con el ejemplo de cómo son en su día a día. Y este es un proyecto que me gusta mucho, porque estas son imágenes de los primeros barcos que llegaron a México con la migración, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y mis abuelos llegaron en ese barco, trataron de llegar a Nueva York estaba cerrado, y su siguiente punto de entrada fue Veracruz, y por ahí llegaron mis abuelos, que son rusos, polacos, húngaros, y cuando llegaron a México fue así de a donde se puedan ir, donde se pueda acomodar uno, donde podamos vivir. Y entonces, bueno, finalmente 100% agradecido, feliz de haber nacido en México. Mis papás primera generación se conocen en la Condesa, se hacen pareja, se casan, y yo soy el cuarto hijo de una familia. Yo soy segunda generación, ya mi hija es tercera generación mexicana, y me siento muy orgulloso porque digo, de todas las posibilidades que podría haber nacido en cualquier parte del mundo, digo, puta, México es una fregonería, ¿no? Soy no solo amante de México, me encanta el ingenio mexicano de nuestro país, que se me hace que no hay en ningún lado del mundo. Desgraciadamente es un ingenio por supervivencia, que ojalá nos dieran premios por ese ingenio de cómo improvisamos las cosas y cómo tratamos de salir adelante, aunque esté pasando lo peor en el mundo. Y por eso creo que hoy estamos repletos de extranjeros que vienen a México a decir, wow, esto está increíble. Y yo nada más me volteo y les digo, es que siempre ha estado increíble, nada más te vendieron otra historia de lo que es México. Pero bueno, la Casa de la Filarmónica, Miguel Yunes, un poquito con este tema de sentirse orgullosos, cuando es alcalde de Boca del Río. Yo sé que tuvo una historia muy fea con las elecciones y todo eso, pero la verdad es que
para mí como cliente, cuando hicimos este proyecto hace ya algunos años, él quería que la gente de Boca del Río se sintiera orgullosa. Y no había nadie que se sintiera orgulloso. Le preguntaba a la gente así de, oye, ¿y qué te enorgullece de Boca del Río? Decían, no, pues el puerto de Veracruz. Decían, no, ese es el puerto de Veracruz, pero a ti en Boca del Río. Y empezó a encontrar que había unos músicos clásicos, como 2 o 3 músicos clásicos por ahí. Y dijo, pues si hay músicos clásicos, a ver, ¿qué pasa si juntamos a más músicos, hacemos una orquesta? Forma la orquesta, se trae al maestro Mester, el de la foto central, a que venga a preparar la orquesta. Y con la orquesta finalmente generan la orquesta de Boca del Río, que empieza a tener mucho éxito y empieza a tocar en lugares como Jalapa y en otros foros o en otras salas. Pero él quería que ya que había como orgullo de una filarmónica que estaba empezando a poner el nombre en alto, enorgullecer Boca del Río, me pide que hagamos la Casa de la Filarmónica. Entonces me encantó porque tenía, hacer una cosa en Veracruz por donde llegaron mis abuelos, pero que fuera lo que mezclaba la música con la arquitectura. Y tuvimos la suerte de, dentro de todo el municipio de Boca del Río, poder escoger dónde hacer el proyecto. Me acuerdo que fuimos a ver el sitio donde vivían los cuates más ricos, porque siempre hay esta cosa de, bueno, pues igual y les pedimos una lanita para que nos ayuden con el proyecto. Y yo le decía, no, vámonos a la zona más amolada. Yo creo que este es un proyecto de cultura que si lo ponemos en la peor zona puede detonar, que ya los desarrolladores le pongan atención, que ya le pongan más cariño a la zona. Y efectivamente, la parte un poquito más deteriorada de la donde sale el río, que desemboca al mar, y decía que mejor que el Boca del Río esté en donde está la boca del río, ¿no? Un proyecto que desde el principio se planteaba como un corredor continuo, desde el malecón hasta la parte del municipio donde está el edificio de gobierno y todo el Boulevard Vicente Fox, como para que se entendiera que era un proyecto más allá de simplemente la Casa de la Filarmónica. Y siempre presentábamos el proyecto con todo, porque ya sabíamos que trabajar con gobierno corres el riesgo de que se acabó el presupuesto, donde no les interese, o que digan que les interesa trabajar en hacer cosas hacia afuera también, pero a la mera hora no pasan. Y como les digo, siempre se presentaba con la escollera, con una plaza pública en la parte de atrás. Y el proyecto en general, pues bueno, cumple con pues, todo un tema funcional de la sala de conciertos para 950 personas, otra sala para otro tipo de conciertos o conferencias, un estudio de grabación, todas las oficinas en la parte de atrás. Y era un proyecto que lo que queríamos hacer era que básicamente las piedras de la escollera iban cambiando de escala para irte dando otra dimensión de ciudad. Desde las piedras, escollera, foro Boca, y luego pues ya el uso de suelo nuevo que va a plantear o se planteó en su momento, porque ya se cambió ese uso de suelo para que se puedan desarrollar más proyectos. Me encantó también, como les decía, pues, si solamente hubiera sido el arquitecto que responde a un programa y se queda callado, pues tal vez el foro Boca sí hubiera estado en otra zona que no hubiera generado tanto impacto a la comunidad y no hubiera tenido tanta riqueza en su momento, ¿no? Ahí estábamos en recorrido, Agustín Pereira, otro gran arquitecto con el que colaboro muchísimo, de Amasa Studio, donde hemos hecho muchísimos proyectos a lo largo del tiempo y checando los detalles con mucho interés del cambio de lo que pasa por dentro hacia el exterior también, porque obviamente es un proyecto que se protege mucho de los vientos dominantes, ¿no? Donde de repente llega a ver arena 2 cuadras hacia adentro de todo lo que se acaba volando. Y decíamos, qué bonito que puedas de repente protegerte de esos vientos y liberar la entrada, esta entrada que está a compresión, donde tienes esta caja de concreto volada que parece de cierta manera levitar, y tienes esta compresión de 2,20 metros, donde entras a ese espacio comprimido y luego ya una vez que entras se libera la doble y triple altura. Y este video que digo, remata un poquito con esto que estoy hablando, lo voy a poner, tiene un poquito de audio, vamos a ver si así suena. En este día, de repente el alcalde nos manda a citar a todos a la sala principal, y en esa sala principal de repente pues, todo el mundo se imaginaba que iba a gritar, ¿no? Y que iba a decirles a todo el mundo lo que se iban a morir. Y fueron saliendo la orquesta, uno por uno, con cascos de obra, con chalecos de obra, para decirle a los trabajadores que ellos eran igual que los trabajadores que estaban construyendo el foro. El primer concierto de la Filarmónica fue para los trabajadores, en una manera de reconocer al otro
en esta cuestión donde no soy mejor, no soy peor, soy otro ser humano que se dedica a esto y tú te dedicas a esto, y hoy te reconozco, cosa que no hacemos casi nunca, el reconocer al otro, y más en esta época que les decía de tanta fragmentación o individualismo en el yo, se nos ha olvidado el reconocer al otro, haga lo que haga, ¿no? Es otro ser humano entendiendo el mundo desde su forma. Y este fue un súper, déjame bajar un poquito, fue un súper, fue un súper momento porque no podían creer, o sea, los trabajadores estaban, o sea, volteaban para atrás para ver si estaba tocando la orquesta para alguien más, hasta que se dieron cuenta que era para ellos. Y los últimos 4 meses de la obra, imagínense cómo trabajaban, o sea, ellos ya eran Miguel Ángel en la Capilla Sistina, o sea, se sentían orgullosos, emocionados, y fue un cierre de obra increíble, cosas que casi nunca pasan, ¿no? Porque casi los cierres de obra siempre está alguien con un látigo mentándole la madre a quien se deje para echar culpa a alguien, y fue bien bonito. Entonces fue un momento como de verdad reconocer que la chamba es de día a día, no es solamente cuando el arquitecto piensa en su gran idea y llega y la pone sobre la mesa. Hablo de que pues no hay coincidencias, no hay, no es el ego del arquitecto hablando de que claro, nos reconocieron en el New York Times. Digo, puta, se dio tan bonita energía que cuando el New York Times reconoce el proyecto, digo, pues no fue casualidad, ¿no? Fue una cuestión que se fue dando, donde el proyecto hoy habla de estos espacios donde el malecón está hecho de granito, que aquí invitamos al Bubu en su momento, Ariel Rojo, otro gran diseñador, hizo todo el malecón. Entonces es un poco lo mismo que con el proyecto de Bentonville. En lugar de yo sacar mi pavimento de la Filarmónica, es como no, metamos la calle, metamos ese granito al interior del Foro Boca y que se sienta el mismo material. Esta es la caja que está suspendida volando. Entonces este es espacio de doble altura donde tienes entradas de luz cenital, y todo lo que afuera se siente un poquito más hermético, pues en el interior acaba siendo como laberinto de movilidad, ¿no? La gente subiendo, bajando escaleras, estos espacios que tratábamos de buscar también en la Cineteca, que pasen otras cosas. Pues bueno, de repente hay un cuarteto, aunque esté la sala principal ocupada, o un DJ tocando un concierto. Y también pensando como músico, yo decía, quiero que el artista se acuerde cuando esté en el lugar, y tratamos de hacer como rompimiento en el mezanín, que también me decían, pero ¿cómo? Si el mezanín, pues, digo, es una lana y hay que meter más butacas. Dice, no, déjale un detallito, que el artista se acuerde que había un mezanín en forma de también como otras piedritas ahí sueltas, para que la vivencia también del espacio se vuelva como una cuestión única para el lugar, ¿no? Obviamente una sala muy cruda de concreto aparente, donde todas estas inclinaciones que ven, tuvimos varios ingenieros americanos trabajando con Cristian Escurdia, ingeniero mexicano, y cada movimiento de los paneles, o más bien movíamos las gradas 1 centímetro y tenían que recalcular el rebote del audio, y estas inclinaciones de los muros de concreto, cuántos grados más o menos para que tuvieras la acústica ideal. Y me encanta, más allá de las críticas o no arquitectónicas, me gustan mucho las críticas de los músicos cuando llegan y te dicen qué sintieron tocando en el lugar. Estuvo Joshua Bell, que es un mago del violín. Entonces poder platicar de repente con gente tan talentosa y que te digan, oye, qué bonito, una sala cruda que suena muy bien, ¿no? Porque obviamente pues, estos vienen de tocar en las filarmónicas más impresionantes del mundo con presupuestos carísimos, y entonces se siente muy bonito poder hacer eso, recibir esa información. Otro proyecto que buscaba una generosidad hacia el exterior, donde todo se proyecta de forma gratuita, donde la gente que no tiene presupuesto, o a lo mejor no tiene ni siquiera ganas de entrar a un concierto, de repente pues, le da curiosidad porque está viendo qué está pasando, y se sientan afuera y pueden ver lo que se proyecta. Y como les digo, un proyecto con la capacidad de hacer que todo empiece a cambiar en la zona, ¿no? Donde ese edificio que ven al fondo es de los primeros que se están haciendo. La idea es que tengas edificios altos con comercios abajo, para que ya se haga una vida en todo este malecón de 1 kilómetro, que se genere una vida como mucho más comercial. Estas me encantan. Esto es México, ¿no? Nuestras imágenes donde tienes la casa de la Filarmónica, pero siguen llegando con sus mesitas de corona y sus sillas de plástico, y la vida diaria. Y bueno, regresaron los pescadores, y nada, pues con esto la arquitectura no se trata solo de edificios, como les estaba tratando de decir, se trata de las manos que los construyen. Voy a
cambiar el micrófono, las personas que lo habitan, las vidas que tocan y lo que pueden devolver a la comunidad. Nuestro papel como arquitectos es construir entornos que honren esta interconexión, fomentando comunidades inclusivas, dinámicas y llenas de propósito. Que no se nos olviden las caras de las gentes con las que trabajamos. Así como atendemos a un cliente, atendamos también a la gente que ha dado tiempo, esfuerzo y demás por apoyarnos en nuestros caminos. Virtudes que unen y conectan a las comunidades. Digo, estas son solo unas, ¿no? Empatía, confianza, integridad, compromiso, lealtad. No son rápidas, no son de swipe, no son de que ya leí la frase bonita de la mañana, entonces ya me siento que soy empático, que ya tengo más lealtad. Se ejercen, se trabajan a lo largo de sus vidas. Lo que más duele no es que hayamos perdido el futuro, es que también poco a poco hemos dejado de imaginar. No dejen de imaginar. Es nuestro derecho, imaginar es de las cosas más hermosas que podemos hacer. Nos dijeron que era mejor ser prácticos, eficientes, productivos, que no había tiempo para preguntas sin respuestas, pero yo digo que algo en nosotros se sigue resistiendo hasta la fecha, porque imaginar no es escapar, es volver a mirar el mundo con profundidad. Es decir, que esto que vemos no es lo único posible. Y si todavía somos capaces de imaginar, entonces todavía somos capaces de reconstruir. No para volver a lo de antes, que todo el mundo yo creo que pensábamos lo mismo que con la pandemia, nadie quería regresar a lo de antes, y vean el mundo como está ahorita. Yo creo que no solo regresamos a lo de antes, regresamos un poco peores, ¿no? Sino para inventar otra cosa, algo que nos haga sentir vivos, conectados, presentes. Quizá ahí empieza todo, porque imaginar no es escapar, es volver a mirar el mundo con profundidad. En una cultura que confunde el ruido con la relevancia, la velocidad con progreso, imaginar se vuelve un acto de resistencia, porque cada idea nueva es también una invitación a cuidar lo que somos, a reconectar con los otros y a darle sentido a lo que construimos. El poder de imaginar no está en crear más, sino en imaginar mejor, con empatía, con propósito y con valentía. Darle forma a un futuro que vuelva a tener significado. Imaginar no es un lujo, es una fuerza para inscribir deseo en la materia. Muchísimas gracias. Sí, vénganse. Oigan. Ya, perfecto. Y perdón, ayer estuve con un gran amigo, Pedro Reyes, en su taller. Digo, los que no lo conozcan, también egresado de la Ibero, arquitecto, que decidió dedicarse a artes plásticas. Y me está escurriendo la nariz porque estuve en su taller donde están cortando con sus esculturas de tamaños gigantes. Y traigo, por eso me estaba como limpiando un poquito, perdón si no se oía muy bien cuando estaba hablando. Pero bueno, gracias. Gracias por escuchar. Acá traigo unos ahí. Bueno. Sí está. A ver. Déjame ver. Ahí está ya. Listos. Ok. Hola, yo soy Mariana González y soy coordinadora de Prisma. Yo soy Renata Lechevalier, soy miembro del Consejo Técnico de Prisma. Y pues hoy estamos aquí contigo, Michelle, y con todos ustedes para platicar un poco sobre la arquitectura, pero sobre todo platicar de ti, de tu trayectoria, lo que te ha inspirado a lo largo de los años y cómo estas experiencias han ido moldeando la manera en la que ves y construyes el mundo. Y bueno, la primera pregunta, que tal vez tiene que ver un poco con las ideas que mencionabas al principio, es que si alguna vez has tenido que declinar algún proyecto por no alinearse con tus valores éticos, y si sí, ¿cómo o por qué tomaste esa decisión? 100%. Es más, el arquitecto Broid, que fue mi socio durante 3 años, más bien tuve la suerte de tener a Broid como socio, ya a Miquel Adrià también, pero me acuerdo Broid diciéndome que la arquitectura era una carrera donde tenías que pelear por la pasión, con pasión por lo que creías que podías ofrecer. Entonces me dice, si tú de repente haces un proyectito donde te piden columnas romanas, una arquitectura narco-renacentista, lo que sea, y la haces porque dices, ay, nadie se va a dar cuenta,
pues llega un momento que te recomiendan por esa obra y al rato hiciste 2. Y entonces llega un momento que cuando volteas a ver esa línea que cruzaste porque según tú nadie le iba a ver, pues ya hiciste una carrera que no querías hacer. Entonces eso se me grabó muchísimo. Yo venía de la música y la verdad es que con la música me iba bien económicamente y decía, bueno, prefiero trabajar mitad del tiempo en la música y mitad del tiempo en la arquitectura, pero hacer la arquitectura que quiero hacer, en lugar de comprometerme a hacer una arquitectura que no me gusta. Y me convenció el cliente de hacerle su casa del estilo que sea, pero que a lo mejor no era lo que yo sentía que podía aportarle. Y entonces sí dije que no a varias cosas. O sea, al principio, digo, todos los que somos creativos, cuando llega alguien y te dice, quiero que tú me diseñes algo, pues todos nos emocionamos porque es como, creen en mí, creen en que yo puedo hacer algo interesante, pero luego llegan con sus 35 libros o revistas, bueno, o llegan con su Pinterest, y ya, o más bien ya llegan con inteligencia artificial. Antes llegaban con libros y te decían, es que quiero algo así. Y dices, no, entonces ¿para qué vienes conmigo? ¿No? Busca que me estás diciendo de la revista. Y luego te das cuenta que tampoco es el estilo lo que estaba rechazando también una forma de entender o de ética de alguien, ¿no? O sea, trabajé algunos Chedrawis o Liverpooles creyendo que podía convencer a compañías de ser más conscientes o responsables socialmente hablando, como el Chedraui de aquí de Santa Fe, que yo quería que conectara con los agricultores de Toluca, y decía, bueno, mi gran aportación más allá de un proyecto de arquitectura es una reconstrucción social, donde si Chedraui le abre sus puertas a los granjeros, bueno, la gente que está cultivando en sus terrenos, que ya no tienen ni siquiera a dónde cultivar ni a quién venderle producto, sería un éxito. Y cuando no lo entendieron y me hablaron por otro proyecto, dije, pues es que ya no quiero trabajar contigo. O sea, no entendiste que no se trata de solamente hacerte algo para que tú te beneficies económicamente. Se trata de que aunque tú te beneficies económicamente, le puedas ofrecer algo a alguien más. Y da miedo decir que no al principio, o sea, de decirle, no trabajo contigo, porque de repente dices, puta, y si mañana no tengo cómo pagar la nómina, hay que hacer. Y yo siempre he recomendado, de verdad, o sea, yo prefiero trabajar medio tiempo en otra cosa que tengo una entrada económica y tal vez poderle dedicar, que el tiempo que le dedique a mi profesión sea lo que siento en el corazón, donde estoy mejor acomodado para estar en servicio de algo. Ya hoy tengo la suerte y la fortuna de que ya llegan muchas compañías o gente a decirme, oye, a ver qué podemos hacer. Y, o sea, están abiertos, ¿no? Pero pues ha sido años de estar como empujando proyectos donde la gente ya puede ver los resultados y es un poco más fácil poderles enseñar como esos caminos. Y la verdad, yo creo que esa es mi propia visión, pero venimos a crecer en todos los sentidos. Entonces, hasta con mis clientes me gusta decirles, si no crecemos juntos en el proceso del proyecto, ¿para qué trabajamos juntos? Y crecer es estar abierto a otras posibilidades, estar abierto a escuchar otro tipo de cosas y estar abierto a que también, aunque tú te estés beneficiando, puedas ayudar a otras gentes que no solamente son de tu lado y tu familia, ¿no? ¿Sí? Sí. Hablando de crecer, ¿tú qué habilidades crees o actitudes que debería desarrollar hoy un estudiante de arquitectura que quiere construir un futuro con justicia y conciencia social? Pues un diálogo importante, un discurso importante. Yo siempre he dicho que la arquitectura se construye primero con palabras, con pensamientos. Por eso cuando empecé la conversación de el poder de imaginar, de verdad, o sea, la gente regala su poder y no se da cuenta. O sea, regalan, es como, no, ¿quién va a llegar a salvarnos? ¿No? ¿Quién va a resolver? ¿Quién le va a decir a la presidenta tal? ¿Quién va a hacer que las compañías? Piénsalo tú, resuélvelo tú, piensa en otras posibilidades, o sea, ejerce tu poder de imaginar otros escenarios. O sea, yo siempre he dicho que si los alumnos que están empezando, empiecen con una opinión, una voz. O sea, antes si tenías una opinión, no podías, tenías que ir a tocar la puerta a alguien para que te escuchara. Hoy tienes una opinión, le pones, o sea, ¡pac! Y ya está publicado en tus redes sociales y quedaste como idiota o a lo mejor resonó con alguien y empiezas a construir, que también las redes sociales se han vuelto un poquito más negativas que positivas, pero tu palabra sale. O sea, ya hay una manera donde también como músico, cuando yo era músico tenías que grabar un cassette, ir a buscar un productor, ir a tocar en la puerta de su coche porque ya se iba, y aventarle el cassette por la ventana y rezar que te escuchara. Y hoy el chavito músico
sube su música a cualquier plataforma y la gente lo puede escuchar. Tienen las herramientas para poder tener un discurso importante, donde yo creo que empiecen a construir o ejercer una capacidad de pensamiento que cuestionen las cosas que están pasando y no quedarse conformados a lo que está, porque lo que está… Es que me choca cuando la gente dice, es que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Yo digo, pues es que no nos merecemos estar anestesiados, no nos merecemos estar dormidos, nos merecemos cosas mejores, porque tenemos de entrada en México un país increíble con una gente hermosa, con una geografía, con una historia que envidian tantos países, que si no ejercemos ese poder de imaginar esa palabra y esa manera de dialogar, estamos perdiendo oportunidades. Entonces no se esperen a que estudiamos arquitectura para construir, pero no se esperen a construir con ladrillos y concreto. Construyan con palabras, con pensamientos, con ideologías que los lleven realmente a poder construir lo que quieren hacer. Y bueno, hablando también un poco de los estudiantes, pues seguro fue difícil para ti estar haciendo música y a la vez estudiar arquitectura, pero entonces, ¿qué influencia tuvo la música en tu manera de diseñar y pensar la arquitectura? Sí, ya. La verdad es que vuelvo un poquito otra vez al tema de la cultura. O sea, para mí me siento como muy afortunado de haber firmado con una compañía disquera a la edad que firmé. Es más, tocamos aquí en la Ibero, no me acuerdo si en segundo o tercer semestre. Entonces venir a poder dar un concierto con mi grupo en su momento fue como qué padre poder venir a ofrecer una parte de músico. Y era un poquito eso. Yo creo que viéndolo en el tiempo, creo que me ahorré mucha frustración, y no es que no pueda con la frustración me ha hecho crecer en muchas cosas, pero yo veía que como hacía arquitectura, o sea, en el primer semestre de arquitectura nos firmó la compañía disquera. Yo ya estaba firmado con EMI Music en su momento, con el primer disco con Alex Sintek y La Gente Normal, y me acuerdo que sacábamos una canción y obviamente el músico que saca una canción se empieza a frustrar porque la estación de radio no te toca, porque la compañía disquera no te lleva de gira. Y a mí no me daba tiempo de frustrarme porque tenía que ponerme a hacer maquetas, ¿no? Entonces, en lo que yo veía que mis compañeros se frustraban, pues yo ya estaba cortando maquetas en el camión de la gira de los conciertos o en el hotel donde llegábamos a tocar. Y viceversa, cuando mis compañeros se frustraban porque habían sacado una calificación que no querían, pues a mí no me daba tiempo porque ya me tenía que estar subiendo un camión para irme de gira a tocar música. Entonces, empecé a entender cómo siempre tenemos posibilidades. Y o le dedicas tiempo a tu frustración y a tu enojo y a tus cosas negativas, o se lo dedicas a producir. Y la verdad es que yo creo que todos los que estamos en un proceso de diseño sentimos que necesitamos crear, necesitamos estar en servicio de algo, de alguien, de poder… O sea, los diseñadores somos optimistas por naturaleza. Queremos cambiar las cosas, queremos mejorar la silla, el banco, la casa, la vivienda, la dignidad de la gente. O sea, nos compramos a veces demasiado el papel de Madre Teresa, antes creíamos que la arquitectura lo podía todo y podía transformar todo, y ahora digo, hijo, pobrecitos nosotros que antes creíamos que eso pasaba, porque hoy necesitamos tantas cosas de políticas públicas, sociólogos, economistas, mil cosas que pasen para que realmente lo que estamos haciendo tenga un impacto real, ¿no? Entonces, yo siento que la música también me dio, por ejemplo, yo lo he platicado muchas veces, en arquitectura a veces entras a la carrera y no estás ni tan convencido si quieres la carrera, no, cuando te reprueban quieres llorar, cuando te llega el maestro y te arranca la maqueta, quieres ya dedicarte a otra cosa, y yo la verdad hasta que estaba en los camiones, en las giras, empecé a valorar la arquitectura porque llegaba a otro país, porque llegaba a otro lugar, porque veía otra cultura, porque veía una plaza que era diferente a mi plaza de mi país, y veía un parque que era diferente, y trataba de entender por qué, si era por la política, por los edificios, por la altura, y empecé a tratar a entender cómo la arquitectura pues tiene un impacto muy importante, ¿no? Nos puede ayudar a sentirnos más libres, más reprimidos, más tristes, más optimistas, y ahí fue cuando le fui agarrando como mucho más sentido a la arquitectura, y me encantó, porque al final era ese complemento, ¿no? Y nunca el típico cliché de
la arquitectura tiene el ritmo y la repetición de lo que ella hace en la música. Más bien era como de profundidad, ¿no? de emoción, cómo la arquitectura y la música es capaz de emocionar. Y yo decía, pues, tiene que pasar lo mismo con la arquitectura, ¿no? Tiene que ser arquitectura que emocione, que estés adentro y te haga reflexionar un poquito más allá de simplemente cumplir con un programa arquitectónico, ¿no? Bueno, ¿tú crees que tu forma de vestir ha evolucionado junto con tu arquitectura? ¿O qué momentos marcaron estos cambios? Casi escupo el agua. Se los juro que lo pensé. Hoy venía y dije, los chavos que vean mis pantalones rotos van a decir, por eso voy a estudiar arquitectura, para acabar con unos pantalones rotos. No, la verdad es que me quedé un poquito con el vicio de músico, yo creo. O sea, como músico, pues te gusta de repente poderte vestir de una forma como más expresiva, por decirlo de alguna forma. Pero me acuerdo siempre de chiquito estar frustrado. Yo tengo 2 hermanas y un hermano, pero yo me acuerdo que las chavas siempre se vestían más padre, tenían más opciones, se cortaban el pelo y se hacían cosas. Y decía, puta, qué aburridos los hombres. O sea, te dejas barba, te quitas la barba, te vistes de traje o te vistes de. Y como que siempre acababa comprando ropa donde fuera, pero que fuera diferente, porque decía qué padre que haya posibilidades. Y nada, me encanta. Yo sé que a veces digo, hoy no traigo falda, a veces uso falda, pero me vale gorro. No creo que una falda defina al final quién eres, ¿no? Lo que sí, finalmente, es como, hoy bromeaba también ahorita que te veía con saco, me decía, préstame tu saco para que, aunque sea la parte de arriba, venga un poco más formal. Otra vez tal vez es un poco lo mismo. O sea, cuando decía la congruencia de quién eres con las cosas que haces. O sea, yo no creo que me defina mi traje de pana café con parches en los codos o un saco o todo negro siempre, que ya le echo ganas y a veces uso color, ¿verdad? Pero que siempre los arquitectos, siempre todos de negro. Pero al final es eso, como si yo no me sigo divirtiendo conmigo mismo, puta, qué horror, ¿no? O sea, como armarte, ya si la gente me conoce que me he visto de una forma, me tengo que vestir así toda la vida. Y ahorita tuve un viaje en Japón y vi unos chavitos nuevos y me encantó y me compré unos pantalones y así voy, ¿no? No hay como un statement. De hecho, me he echado como de repente peleas entre colegas que nos queremos, que me dicen, es que tú le has de echar un chorro de ganas a tu closet. Y yo lo volteo a ver y le digo, pues tú también, digo, a tu forma, pero pues tú también le echas ganas a tu closet y qué bonito que te procures. Yo espero procurarme hasta los 90 o la edad que tenga, ¿no? Qué bonito que todavía te preocupes un poquito por apapacharte y agasajarte un poquito, ¿no? Y bueno, también pues mencionabas a tus colegas, a tus amigos al principio, mencionaste a tu hija y también alguna vez en un podcast escuché que hablabas de la mamá de tu hija. Entonces, ¿cómo influyen esas personas importantes en tu vida, en tu arquitectura? En todo, vuelvo un poquito a lo mismo, como ese trabajo que haces como ser humano, ¿no? La mamá de mi hija es mi mejor amiga y lo he dicho 1000 veces porque hemos logrado construir una relación increíble, aunque decidimos no ser pareja, ¿no? Donde también un poco cuestionarte el para toda la vida, el rol de casarte o no casarte, o sea, pero de la misma manera ser como muy agradecido con la gente con la que has compartido ciertas cosas en tu vida y el tiempo. Y hoy seguiremos viendo por mi hija hasta el día que nos vayamos a morir los dos, ¿no? Entonces, entender eso y respetar y echarle porras a ella cuando ella tenga su pareja y lo que sigue su vida. Una cosa bien importante que decíamos cuando nos separamos, que me resuena hasta la fecha, era como, oye, aunque tengas una pareja nueva, si esa pareja, si te aporta a ti, qué padre. Si le aporta al resto del núcleo, estaría padrísimo, ¿no? Porque son gente que entonces se empieza a volver una tribu, donde no solamente es pero tengo la suerte de tener esa relación tan bonita con ella. Y pues, mi hija, bueno, no tuve más hijas, pero es un gran, de los mayores aprendizajes como papá, de nunca dejas de aprender, ¿no? O sea, crees que tú estás educando y dices, madres, la educación que te están dando los hijos. Y la relación bonita, hoy mi hija estudia diseño gráfico, entonces también poder ya hablar de diseño y el poder del diseño, vive sola, verla como mujer independiente me enorgullece tremendo.
digo, no sé si quiero que trabaje conmigo, yo la invito, pero pues ella me dice, para nada, ¿no? Aunque sea diseñadora gráfica. Pero es el motor, o sea, las relaciones que tenemos, por ejemplo, con colegas y gente que nos queremos, la relación más bonita no es nuestra arquitectura, ni lo que es como, puta, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás en tu divorcio? ¿Cómo estás en tu nuevo matrimonio? Y vas haciendo construcción de estas amistades entrañables que te forman finalmente para también seguir haciendo arquitectura que también te acaba formando, ¿no? Pero esa manera más humana como de entender las circunstancias y entender cuando vas a hacer una casa habitación, como para el caso de Jorge aquí presente, yo no sé si, digo, él si se separa de su pareja, que también es gran amiga, sé que tendrá una amistad increíble. Entonces, entender que el tema es cómo lo evolucionas y cómo lo vas cambiando como pareja, ¿no? Y que las casas, una casa normal ya no es para el hombre, la mujer, la niña y el niño y el perrito, ¿no? O sea, hay muchas versiones ya de matrimonios, muchas versiones de parejas, y el estar abierto a entender relaciones de todo tipo te da esa también como capacidad de, otra vez, cuando te pones en servicio como arquitecto, pues, tú trabajas para ofrecer un servicio, ¿no? Sea quien sea que vaya a vivir en una casa y sus condiciones como las vaya a vivir, y es lo que hace interesante los proyectos, ¿no? Bueno, última pregunta, ya para cerrar. Esta va pues más dirigida a los alumnos. Muchas veces sentimos que la universidad nos prepara técnicamente, pero el mundo real exige una dimensión ética más compleja. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere resistir la tentación de ese brillo arquitectónico y mantenerse enfocado en el bienestar colectivo? Pues pelear por lo que creen. O sea, me acuerdo, a ver, déjame ver si lo puedo platicar bien. Una vez fue una conferencia de un cuate que respeto mucho, y le preguntaban a él en inglés, ¿no? Le decían, ¿cómo sabes que how do you know you're doing your thing? ¿Cómo sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer? Y entonces él le pidió al público, le dijo, a ver, cierren los ojos y piensen en algo que les rompe el corazón. Ya todo el mundo cerró los ojos, pensó en algo que les rompiera el corazón. Y dijo, ahora abran los ojos, ahora vuélvanlos a cerrar y piensen en si lo que están haciendo arregla lo que les rompe el corazón o no. Y si sí, están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que más que estar buscando como el glamour de la arquitectura, ¿qué les duele? O sea, ¿qué los va a motivar a hacer lo que quieran realmente hacer de corazón? O sea, ¿qué les duele de estar en esta sociedad mexicana, de este gobierno, de este país? Y que eso también sea un motor para tener una responsabilidad en lo que estamos haciendo, ¿no? Y no solamente estar buscando si tu casa la publican, no la publican. O sea, realmente qué nos mueve y que dejemos de estar anestesiados, ¿no? O sea, de verdad dense cuenta, o sea, cuánto tiempo pasamos en los celulares y seguir pasando noticias, y de repente digo, puta madre, ¿en qué momento estamos ejerciendo una opinión, estamos ejerciendo una manera de ver la vida diferente? Yo de verdad todos los días lo tengo así anotado, digo, si logro morirme con la curiosidad de un niño y la sabiduría de un adulto, ya, o sea, ese fue como el reto de una vida, ¿no? Donde no perdiste esa curiosidad y utilizas tu sabiduría para entender cómo aplicarla, ¿no? Pero no matar al niño y tampoco pues confiar en el adulto que cree que sabe todo, ¿no? Entonces ejerzan su voz, de verdad, o sea, no se queden ahí esperando a que alguien más hable y digan, sí, claro, él tiene razón, pues porque no son ustedes los que tienen la razón y los que opinan desde un plan de estudios educativo hasta una forma en la cual se ejerce en las calles arquitectura o vivimos en un país demasiado rico en provocación. No funciona como debería de funcionar y todos los días hay provocación desde el cuate que va en sentido contrario en la banqueta, el mercado ambulante que se puso no se debe. O sea, hay tantas cosas que pasan que nos provocan en el buen sentido, ¿no? Bien. Bueno, gracias.